Las civilizaciones grecorromanas basaban su pensamiento del origen de la vida en el pensamiento helénico propuesto por Alejandro Magno en la antigua Grecia. Sugería que el hombre era el centro de todo y que todo se modificaba para beneficio de él. Posteriormente, entre el 611 y 547 a.C., nació Anaximandro de Mileto, filósofo, geógrafo y materialista de la antigua Grecia, proponiendo la primera idea de evolución. Sugerí que el origen de la vida se daba por el calentamiento del agua y de la tierra. De allí surgían peces o animales similares a estos que retenían hombres y mujeres en su interior. Luego estos nacían y ya podían alimentarse. También propuse que todos los organismos están relacionados entre sí y que estos cambian en el transcurso del tiempo. Sin embargo, mi contemporáneo Empédocles de Agrigento tiene una postura diferente. Mi nombre es Empédocles Agrimento. Nací en 495 al 430. Fui filósofo y político griego, además médico, de la escuela de Pitágoras, donde sugerí muchas teorías, de las cuales estaba la de los 4 elementos. También sugerí una nueva forma de selección natural, que las adaptaciones no podrían tener un organizador o una finalidad alguna. Suponía que los órganos se formaron de combinaciones aleatorias de órganos existentes, de los que sobrevivían tan solo algunos. Hola, soy el filósofo y matemático Demócrito de Arbela, y junto a mi maestro Leucipo de Mileto presentamos de que la realidad está compuesta por partículas diminutas llamadas átomos y el vacío. A su vez el alma está compuesta por estas partículas, pero tiene una forma más esférica que las otras cosas. Ahora doy paso a Aristóteles. Hola, soy Aristóteles. Nací en el 385 a.C. y morí en el 322 a.C. Soy considerado uno de los grandes filósofos y uno de los pioneros en plantear la teoría de la vida de manera espontánea, es decir, a partir de materia no viviente se pueden formar organismos vivos. Fui pionero en hablar del principio activo, es decir, a partir de materia inorgánica se forman seres vivos. Un gran ejemplo de esto y de mi teoría es el huevo, que yo consideraba era una materia inorgánica no viva para dar paso a un ser vivo, como por ejemplo el pollo. Los dejo con mi compañero Da Vinci. Soy Leonardo da Vinci. Fui un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fui a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Me destacaba por mi profunda pasión por el conocimiento y la investigación. Durante mi época fui una de las primeras personas en reconocer que los fósiles eran restos de seres vivos y que la Tierra debía ser mucho más antigua de lo que la mayoría de mis contemporáneos creía que era. Bonjour, je m'appelle René Descartes, padre de la filosofía moderna, físico y matemático francés. El conocimiento de la naturaleza no puede quedarse en un plano meramente sensible, por lo cual no es posible tener cualidades subjetivas como olor, sabor y textura. Este está en constante movimiento, por lo cual no existe la posibilidad de un vacío. Los fenómenos de la naturaleza se rigen bajo propiedades métricas, tienen un orden y una homogeneidad material. Yo soy Francesco Redi, médico naturalista, filósofo y literario italiano. Yo no creía en la generación espontánea, por lo tanto, hice un experimento para comprobar que esta teoría no era cierta. En unos frascos puse una víbora muerta, un pescado y carne de ternera. Unos de los frascos los tapé, otros los tapé con gasa y otros los dejé destapados. En los frascos tapados, tanto con tapa como con gasa, no habían gusanos, y en los frascos destapados habían gusanos y moscas que entraban y volaban libre. Por lo tanto, la carne de animal muerta no puede engendrar gusanos, a menos de que otros animales vengan y depositen sus huevos allí. Soy Benoit de Maillet, fui un escritor e historiador francés. Después de estudiar la geología de Egipto y otros países mediterráneos, llegué a la conclusión de que la Tierra no pudo ser creada en un instante porque los eventos que se observan en su corteza indican un lento progreso debido a procesos naturales. También afirmé que los organismos terrestres derivan de organismos acuáticos. Reconocí la verdadera naturaleza de los fósiles al contemplar fósiles de organismos marinos incrustados en rocas sedimentarias muy por encima del nivel del mar.
No interpreté que los continentes podían elevarse, sino que la Tierra tuvo que estar completamente cubierta por agua, tal como lo sugirió René Descartes, y poco a poco esta fue disminuyendo su profundidad. Yo soy Carl von Linneo, nací en 1707 y morí en 1778. Soy un naturalista sueco, el cual desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar animales y plantas. En 1735 publico mi obra Sistema Natural y hago una nueva propuesta taxonómica para el reino animal, vegetal y mineral. En 1751 publico mi obra más famosa, Filosofía Botánica, en la cual digo que a partir de un sistema natural de clasificación se puede dar una clasificación divina a partir de la creación divina, original e inmutable de todas las especies. Mi nombre es Georges Leclerc Conde de Buffon. Fui un naturalista francés nacido en el año 1707, retractor de las ideas del sistema de clasificación artificial de Linneo y defensor del desarrollo embriológico a partir de una masa homogénea y de los cambios en los seres vivos a manera interna. Soy Jean-Baptiste Lamarck, soy un naturalista francés. Formulé la primera teoría de la evolución biológica, la cual consiste en que formas simples se originan por generación espontánea y las fuerzas de la naturaleza que actúan sobre estas las vuelven más complejas, donde el uso y el desuso de algunos órganos puede volverlos más complejos o atrofiarlos, y estos cambios se transmiten a la siguiente generación. En mi libro Filosofía Zoológica explico cómo surgió el cuello largo de las jirafas, y a continuación doy paso a Cuvier. Mi nombre es Georges Cuvier. Yo nací en 1769, el 23 de agosto, en París. Fui un naturalista que propuso por primera vez la teoría de que los dinosaurios se habían extinguido por una catástrofe natural, y además de esto fue un promotor muy importante de la anatomía comparada y de la paleontología. Tuve una obra muy importante que se llamó La clasificación de los animales, y tuve roles muy importantes en la educación en la época de Napoleón. Además de esto, después de la reconstrucción de los Borbones, fui nombrado profesor de anatomía comparada del Museo Nacional. Mi nombre es Charles Lyell, nací en el año 1797 y viví 78 años. Soy geólogo y publiqué mi obra Principios de Geología en el año 1830. Popularicé la teoría del uniformismo y mi argumento ha sido que el presente es la llave del pasado. Darwin tuvo la oportunidad de leer mi obra cuando se encontraba viajando en el Beagle. Esta obra cambió su manera de ver el mundo y sirvió como inspiración para el origen de las especies. Doy paso a Charles Darwin. Mi nombre es Charles Darwin y como todos sabrán, soy una de las piezas clave para entender la evolución biológica de las especies. Hice muchos viajes y en ellos documenté todo a través de dibujos, escritos y también recolecté muchos especímenes. Allí entendí que los seres vivos evolucionamos de un ancestro común, todo esto mediante un proceso llamado selección natural, y esto lo plasmé en mi libro El origen de las especies. Doy paso a Herbert Spencer. Hola, soy Herbert Spencer, un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Desarrollé una concepción omnímoda de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico. También postulé que las estructuras del universo se desarrollan a partir de lo simple a lo complejo. Esta ley universal aplicaba para estrellas, galaxias, organismos biológicos, entre otros. Doy paso a Gregor Mendel. Mi nombre es Gregorio Mendel, soy austriaco, fraile agustino, católico y naturalista. En 1865 formulé, por medio de los trabajos que llevé a cabo con diferentes variedades de guisante o de arveja de Pisum sativum, 3 leyes que dieron origen a la herencia genética. Gracias a estas leyes se pudo explicar cómo funciona el mecanismo de la herencia, de qué manera se transmiten los caracteres que pasan de una generación a otra, cómo los mismos desaparecen para luego reaparecer en generaciones posteriores y cómo se originan las variaciones sobre las cuales actúa la selección natural. Mis rigurosos experimentos sobre los fenómenos de la herencia en plantas constituyeron el punto de partida de la genética. A continuación, doy paso a Wallace. Soy Alfred Russel Wallace, explorador y naturalista británico. Mi contacto directo con la naturaleza me llevó a ser testigo de la gran diversidad biológica y a establecer conceptos clave como los de adaptación y competencia, que ayudarían a entender más adelante la teoría evolutiva que junto a Darwin, en distintas partes del mundo, llegamos a la misma conclusión.
y es que en cada población se genera una lucha por la existencia en la que solo los mejores sobreviven y extienden así sus caracteres ventajosos a la descendencia, y la muerte de los menos adaptados es el factor que mantiene constante el tamaño de la población. Hola, mi nombre es Theodosius Dobzhansky, biólogo evolutivo nacido en 1900 en el antiguo Imperio ruso. Después de Mendel y de Darwin, di grandes aportes en la teoría evolutiva gracias a avances tecnológicos y químicos en el área molecular del siglo XX, trabajando con bacterias, levaduras y Drosophila, especies de rápidas generaciones. Uno de mis artículos más citados es "Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución".